sobre los congresos de humanidades. Vivimos en una época en la que, como en todas, hay una serie de ideas preconcebidas, tan arraigadas y naturales que forman parte de la normalidad cotidiana. Pertenecemos a un tiempo donde las telecomunicaciones son la base de nuestras sociedades. Difundir conocimiento, información, datos o hechos vanos y triviales es una necesidad vital para cualquier persona medianamente civilizada. Las redes sociales son la conciencia colectiva de nuestro presente. Lo que en ellas se menciona y el tratamiento que sus usuarios le den a cualquier tema es más que un encuentro de opiniones, constituye la evidencia de lo que existe. Transmitir y retransmitir casi mecánicamente una masa heterogénea de cosas forma parte de las actividades cotidianas de millones de seres humanos del siglo XXI. ¿Qué volumen de material recibimos en un día? Reseñas de películas y de libros, noticias de política internacional, chismes de la farándula, reportes de lo que los aspirantes a la presidencia dicen y replican, o fotografías de los suculentos manjares que comen amigos y parientes con un gusto ejemplar. Este es el medio donde vivimos, ni malo ni bueno, simplemente es. Aquí nos tocó estudiar y ejercer el oficio, llámese determinismo, azar, predestinación o ubicación en la realidad. Hay circunstancias que no podemos ni omitir ni negar, reduciéndolas a un síntoma más de la decadencia del país o de la humanidad. Se puede estar de acuerdo o no con ellas, pero jamás podrá evadírseles. Las circunstancias son parte de la materia prima de nuestro trabajo. Las humanidades, entiéndase la historia, la filología, la filosofía y la literatura, son valoradas por la sociedad tecnologizada y utilitarista en unos términos bien conocidos por todos. Queda claro que parte de la vocación social de nuestras áreas debe contribuir con la educación de los ciudadanos. Se nos invita a enseñar a pensar a nuestros alumnos. Exhortación tan soberbia como falsa. A las humanidades y a todas las áreas del conocimiento se les conmina a abrir sus puertas para que cualquier interesado pueda acercarse y pueda saber un poco más acerca de ellas. Así, las actividades de difusión de saberes científicos son ampliamente apoyadas en todo el mundo progresista. Existen mecanismos para difundir el conocimiento, algunos insultantes para la inteligencia, que parten de la certeza que los receptores poseen una capacidad de razonamiento ligeramente superior a la de un gusano, desviviéndose por trasladar conceptos, métodos y descubrimientos a jocosas canciones infantiles, aventuras de personajes animados o modelos comestibles de células, complejas moléculas o nanoestructuras de materiales usados en la industria automotriz. Hay otros esfuerzos por hacer accesible el conocimiento, cuidadosamente diseñados y cuya finalidad no es hacer que el público se divierta al vincularse con la historia, la biología, la arqueología u otros campos, sino preocupadas por compartir el conocimiento a grado tal que los destinatarios reflexionen y exploren las fronteras de la realidad por sí mismos. Resumiría en dos grandes campos los procesos de difusión del conocimiento, a saber, la vulgarización y la divulgación. Cada uno puede darse a su vez en dos modos. El primero, orientado a un amplio universo, por ejemplo, la ciudadanía en general. El segundo, focalizado a un público especializado, constituido por la comunidad que integra cada área de conocimiento, diríamos un sector de académicos. Al interior de la academia se fomenta el intercambio de ideas. Precisamente hoy estamos en un foro que busca cumplir con ese cometido. Coloquios, conventi, talleres, simposia, jornadas, congresos, encuentros, sesiones de trabajo, mesas de análisis, debates y reuniones se han convertido en las coordenadas que marcan el calendario. La vida es acotada a partir de términos de trienios o cuatrienios, dependiendo de la disciplina que ejerzamos, periodo en el que se organizan los grandes congresos mundiales.
Pienso en ciudades emblemáticas como San Petersburgo, donde hay fabulosos congresos de arqueología desde la época de los zares, o en la predecible Atenas, sueño de muchos filósofos. Ya en plan de turistas, surgen lugares como Australia, Malasia, la paradisíaca Ibiza o Chipre. En trienios o bienios se asiste a los interamericanos y a los nacionales. Desde Chile hasta Canadá tenemos terreno fértil para tales actividades. En alguna ocasión, un colega defendió, con una lógica implacable, la tesis de que los congresos nacionales de filosofía debían llevarse a cabo exclusivamente en estados con playas. Los bienios son para los regionales. Tengas en cuenta que el término región puede ser muy ambiguo y que la geografía no es una ciencia exacta ni la palabra de Dios revelada en la tierra. Así es como la existencia transcurre en medio de procesiones periódicas. Los ciclos biológicos de estudiantes e investigadores se someten con absoluta estoicidad al sinnúmero de actividades a las que deben atender. Un médico versado en el tema les podrá decir que la frecuencia cardíaca, la digestión y la respiración de los miembros de nuestro gremio se ajustan a la cadencia de los eventos académicos que acabo de mencionar. A falta de un santoral, contamos con fiestas de otra naturaleza. Congresos y convites forman parte de la mentalidad de nuestro tiempo. La intervención en ellos está valorada a partir de tabuladores establecidos por CONACYT y otras instituciones. Jugando a la víctima, podríamos quejarnos de ser tratados como obreros a destajo, cuya productividad importa por el volumen y no por la calidad. Sin embargo, pienso que depende de la seriedad con que se tomen las cosas para caer o no en el esquema de investigación simulada. Hay tantos vicios académicos propios de los congresos como podamos imaginar. A cada candado institucional le sigue una variante tan ingeniosa y absurda que bien merecen el aplauso a sus creadores. A los congresos se puede ir a perder el tiempo y a despilfarrar el presupuesto público o a hacer academia. Eso depende de cada participante. En nuestro presente no podrían visualizarse las humanidades desde una perspectiva profesional, prescindiendo de las congregaciones. Tal parece que son la vía más importante para someter a la consideración de los pares los resultados obtenidos a lo largo de años de investigación. También son el medio ideal para ofrecer a los colegas que no se dedican a las líneas y temas propios una versión más digerible de estudios que pueden resultar áridos y densos. Tomando en cuenta la condición histórica de los congresos, quisiera que reflexionemos juntos sobre algunos aspectos que los definen. Primero, ¿en realidad tenemos algo por decir? Es cierto que el planeta es un hervidero de ideas y que la mente de cada persona tiene la capacidad de encontrar enfoques inimaginables de los hechos que vivimos. Tener la capacidad no significa construir una propuesta respaldada con argumentos de peso. Y ahí mi pregunta. Siempre hay algo por decir. Todos nuestros estudios son dignos de ser presentados ante colegas. Quienes llevamos años en este medio, tenemos cierto registro de las ponencias de años atrás. Hemos recibido con apertura las objeciones, críticas y comentarios de nuestros oyentes. Tenemos una idea del impacto que tiene lo que decimos. Con ello no pretendo que cada ponencia sea un manantial del que brota conocimiento original, pero sí es importante sabernos parte de una comunidad académica y que las cosas dichas por nosotros deberían tener cierto lugar dentro de ella. De no ser así, ¿para qué hacer públicas nuestras investigaciones? Segundo, ¿cuál es el propósito de los congresos? Es una pregunta molesta cuya respuesta no puede desligarse de la dinámica de las instituciones de investigación en la actualidad. Se organizan foros para hacernos presentes entre la pléyade de disciplinas y ciencias que componen la academia contemporánea, pero también para levantar la mano cuando se asignan presupuestos y recursos. De suyo, no
demerita esto de manera alguna nuestras actividades. Nuestros programas y proyectos no pueden subsistir solo con buenas intenciones. La cuestión de fondo es: ¿cuál es el motivo real de reunirnos a presentar ponencias? ¿Un reflejo instintivo o un acto consciente producto del esfuerzo cotidiano? Tan trivial puede ser un congreso de estudiantes sedientos como náufragos en una ciudad paradisiaca, como un promovido simposio mundial en Suiza donde se reúne una élite de sabios. Nombres y lugares no son garantía de nada. Tercero, ¿existen requisitos mínimos para participar en los congresos? Sobre este particular hay mucho por decir. Nos encontramos con casos en los que cualquier propuesta es aceptada. Para los organizadores lo importante es reunir un volumen importante de intervenciones, dado que el mayoreo es garantía de continuidad, es decir, de apoyo y asignación de recursos. Otra actitud consiste en pedirle a cada ponente que cuente al menos con un posgrado, en el entendido que así se garantiza la calidad de las exposiciones. Creo que sobre esto no hay nada escrito. Tan original y propositivo puede ser una conferencia de un alumno de licenciatura como mediocre una disertación de un doctor. Quizá el problema estriba en el proceso de dictaminación. En los congresos siempre hay premura por todo. Se apresura la revisión, por ello, con un resumen es suficiente para vislumbrar la solidez de cada trabajo. Cada ponente debe ser breve, telegráfico, tal vez abstracto. Los espacios deben desocuparse porque siempre hay algo por hacer después, otra mesa, otro congreso, una junta por organizar el siguiente congreso. Los tiempos para hacer preguntas son reducidos y los pocos cuestionamientos suelen ser breves, telegráficos y ciertamente minimalistas. De unos años para acá se usa la modalidad de mesas magistrales, un esquema inapropiado si se toma en cuenta que los ponentes magistrales son investigadores distinguidos a quienes se les va a escuchar con calma y bajo el entendido que merece la pena seguir paso a paso su disertación. Otra pregunta incómoda: ¿bajo qué criterios se concede una ponencia magistral? Cuarto, ¿qué tanta disposición se tiene para escuchar y ser escuchado? Los congresos son, en teoría, espacios diseñados para fortalecer nuestras áreas de conocimiento. No se les organiza para hacer más raquítico el ejercicio de la historia, de la literatura o de la filosofía. Se presupone que hay una comunidad activa, interesada en mejorarse y generadora de conocimiento. Es por ello que se tiene el valor o el cinismo de exhibir lo que se hace. Ya hablé de la prisa diarreica que nos mueve a resolver, exponer, desalojar y aplaudir con la velocidad de la luz. He aquí otra circunstancia de nuestro tiempo de la que con dificultad podemos huir. Hace algunos años participé en una mesa de un encuentro compuesta por 7 ponentes. Alguien llegó a decir que aquello parecía una maquila. En realidad no era cierto. En la línea de producción se exigen orden y resultados. ¿Qué sentido tiene una mesa tumultuaria? Hablar o leer a medias, escuchar ideas no hilvanadas del todo, preguntar y responder si se puede con el cronómetro al lado. ¿Debates? Por supuesto, en la imaginación de los participantes. ¿Se logra algún avance disciplinar en los congresos? ¿Se dialoga? Los invito a hacer un recuento somero de los congresos que hay en nuestro país a lo largo de un año, no digamos en el amplio terreno de las humanidades. Concentrémonos en cada una de nuestras áreas. ¿Es congruente la cantidad de ponencias que se presentan con las publicaciones serias que se hacen, con las tesis de grado o de pregrado que logran ver la luz? ¿Tantas ideas logran hacer significativa nuestra disciplina para otras áreas del conocimiento o, por lo menos, fomentan el intercambio y la colaboración más allá del obsequio de puntos y constancias? Quinto,
Dado que vivimos en la época de los resultados y las evidencias medibles de todo lo que se hace, siendo esto la condición ineludible para que algo o alguien exista, cabe preguntarnos, más allá de las horas escuchando disertaciones y del breve espacio de entre 15 y 20 minutos que se nos da para hablar, ¿existen medios en los que sea recogida tanta sabiduría? Por supuesto, las actas de los congresos son oro molido, pero ya hablando en plata, ¿con cuánto rigor y con qué propósito se les compila? ¿Hay un ejercicio crítico detrás de todo este proceso? ¿Qué tanta difusión tienen dichos materiales? Todos conocemos actas de congresos compuestas por decenas de microartículos, pegosteados con el único objetivo de armar un librote grueso, que a nadie le interesa siquiera hojear, pero pretende pasar por evidencia tangible de los esfuerzos de una dedicada comunidad de investigadores. A propósito de puntos, ¿cómo son valoradas las actas de congresos por órganos como el CONACYT y el PRODEP? Si no son traducibles a valores del tabulador, significa que dichas publicaciones no son serias. A manera de conclusión, creo firmemente que estamos obligados a seguir las reglas del juego. Pretender cambiarlas es un sueño bonito, pero fuera de la realidad. Ya alguien se preguntó si vivimos en el mejor de los mundos posibles. Me parece que ese no es tema para tratar el día de hoy. Estamos en unas condiciones en las que se puede seguir una de las dos vías. La primera, aplicar la ley del menor esfuerzo y adaptarse a usos y costumbres con resultados de bajo o mediano impacto, cuyos frutos está comprobado nos serán benéficos. Puntos por organizar congresos, puntos por presentar ponencias, puntos por poner café y bocadillos para los asistentes, puntos recíprocos por facilitarles puntos a los colegas, en esencia una buena puntada. El otro camino, no necesariamente más difícil y complicado, consiste en someter a examen profundo la organización de congresos, preguntándonos con qué fines se hacen, así como los beneficios a mediano y largo plazo que nos pueden redituar. ¿Por qué no involucrar a estudiantes de bachilleres y preparatorias en un ejercicio serio, invitándolos como ponentes y escuchas críticos de disertaciones? ¿Por qué no invitar a sus maestros también? Estaríamos generando un universo de posibles interesados en nuestras carreras. Encontraríamos otra estrategia, además de las que ya hay, para insertar a los egresados de historia en el campo laboral. Relaciones de esta clase no nos dan puntos inmediatos, pero hay que entender a nuestras carreras como un entramado que parte desde antes de la universidad y que rebasa el posgrado. ¿Es viable pensar en mesas de 3 expositores con intervenciones de 30 minutos cada uno? ¿Podemos fomentar el diálogo y el debate con públicos pequeños, pero interesados en nuestras áreas? De darse las cosas, ¿qué tan sano es declarar desierta la convocatoria de un congreso? ¿Llenar auditorios nos garantiza ser escuchados? ¿Tratamos con respeto el trabajo de los demás? Más que pretender moralizar, quiero invitarlos a pensar en términos utilitarios y prácticos. Es necesario encontrar los medios para mantener a flote nuestras disciplinas. A nadie más que a nosotros le preocupa conservar este campo de investigación. Entonces, ¿por qué no valernos de las circunstancias para hacerlo?